Con Ciudad Invisible seguimos hasta las 12. Bueno, Inel, vamos a establecer comunicación telefónica con Fernando Peirone, que tiene la gentileza de atendernos. Doctor en estudios sociales, docente, investigador, autor de varios libros y un nuevo lenguaje que llegó para quedarse. Doctor, gracias por el tiempo. Lo saludamos desde la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Iriel, Marcelo, nuestros nombres. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, mucho gusto, gracias por llamar. No, al contrario, gracias por su tiempo y la predisposición de compartir el aire con nosotros. Doctor, ¿por dónde empezar para poner en común y compartir con la audiencia un tema realmente más que interesante? Este nuevo lenguaje que llegó para quedarse. Sí. Bueno, me parece que me gustaría en todo caso referir alguna experiencia bastante cotidiana que pueda ubicar de qué estamos hablando sin demasiadas teorizaciones, digamos. Sí, por favor. En los últimos tiempos hemos notado un repliegue importante de la cultura escrita y por consiguiente del ejercicio de lectocomprensión que ha sido dañado, porque en esta especie de repliegue que vive la cultura escrita y por lo tanto la cultura letrada, estamos cada vez más familiarizados con un lenguaje que prescinde de las palabras, como pueden ser los memes, los GIFs, los stickers, toda una serie de los emojis, ¿no? Toda una serie de recursos lingüísticos que no son estrictamente palabras, sino que la palabra en todo caso cumple un rol subsidiario y no protagónico como hasta ahora. Eso a lo largo de la historia, de una historia que tiene más de 3.000 años con preponderancia de lo escritural por sobre cualquier otro lenguaje, es muy fuerte el impacto que tiene, porque de algún modo obliga a toda la institucionalidad, particularmente al mundo universitario, académico, pero también a la cultura letrada en general, que incluye la cultura libresca, la cultura ensayística, la cultura de la ficción incluso. Todo eso en este momento está como con cierta incertidumbre, con cierto desconcierto frente a esta especie de avance tsunámico de lenguajes que no son estrictamente palabras. Peirone, buenos días, gracias por acompañarnos. Entendemos que en esta lectura, que en esta propuesta, ¿no?, que viene desde su libro, hay una invitación a tal vez no pensar desde aspectos morales o nostálgicos estos cambios, sino atender de alguna manera cuál es el impacto en la cultura, fundamentalmente por parte de los jóvenes, ¿no?, que ya vienen como nativos digitales vinculándose de otra manera con estos dispositivos, con estas plataformas y con estos nuevos lenguajes. Efectivamente, y te agradezco la pregunta porque realmente me parece que, digamos, para poner un límite antojado, pero bastante cercano, podríamos decir que los sub 40 están mucho más familiarizados con esta nueva manera de expresar, esta nueva narrativa social, mientras que los post 40 que se criaron, como yo mismo, con la preponderancia de la cultura letrada, de la ilustración, del enciclopedismo, nos encontramos, sería más apropiado decir, con muchos dilemas frente a este emergente, pero al mismo tiempo no podemos salir de un estado nostálgico como de pérdida. Entonces cualquiera de las nuevas expresiones de las redes sociales, de la dinámica que tiene Internet, las plataformas, todo lo que tiene que ver con
lo que sería la cultura digital, se tiene como una especie de primera reacción refractaria, digamos, ¿no? Como rechazo, como pérdida, como nostalgia, en lugar de ver que hay una recomposición o una reconfiguración que está emergiendo y que sería interesante, sobre todo para quienes tenemos más de 40 años, que porque me parece que a su vez tenemos como cierta responsabilidad sobre las generaciones que nos siguen, y creo que nosotros seríamos quienes deberían tender los puentes para generar una interlocución mayor, en lugar de reaccionar con prejuicios, con descalificaciones, con denostaciones, con, digamos, rechazo. Claro. Entonces, eso me parece que es, por eso te agradezco la pregunta, porque realmente es un problema que está, por ejemplo, instalado en el orden institucional. Las instituciones están dominadas, organizadas por personas y sostenidas en el tiempo por una inercia que viene de muchos años, pero que hoy está en manos de gente que debería tener una actitud más dialógica con las juventudes, en lugar de manifestar ese rechazo, ese prejuicio, ¿no? Menos ese concepto de pérdida y más convivencia, digo, más allá de las palabras, y en estos tiempos, entre otras cosas, por la tecnología, internet, el avance, las redes sociales, unos códigos muy particulares, digo, ¿qué lugar y qué poder tiene la imagen, no? Que tampoco es nuevo, digo, por otro lado. No, para nada. La historia de la imagen incluso es anterior a la escritura. Digamos, desde las primeras ilustraciones o dibujos en las cavernas para acá, la historia de la imagen ha sido muy potente, muy fuerte, pero nunca logró organizar a una cultura como lo organizó la cultura escrita. La cultura escrita no solamente le dio formato o funcionó como una plataforma de la cultura occidental, sino que además de alguna manera fue delineando la manera en que pensamos, el modo en que organizamos las ideas, el modo en que organizamos lo que queremos decir. En ese sentido ha logrado ser completamente gravitante en la cultura occidental, para empezar, pero no solamente en las culturas ligrescas, digamos, o de las religiones del libro, como le llaman a la cultura musulmana, a la cultura judía y a la cultura cristiana. La escritura ha sido absolutamente fundamental, porque en los escritos se manifestaba lo divino, se manifestaba el orden, la normativa moral y, digamos, todo lo que uno debía incorporar para sostenerse dentro de una cultura. En cambio, la cultura visual nunca ha logrado, digamos, todavía ordenar una cultura de una manera tan fuerte como lo está haciendo en este momento, sin que logre todavía una idea, digamos, clara de ese nuevo lenguaje. Es un lenguaje emergente, pero todavía no es un lenguaje acabado, no es un lenguaje que tenga un formato todavía definitivo. Entonces, este momento se podría decir que es un momento babélico, digamos, donde casi todos los lenguajes están activos, pero ninguno logra imponerse sobre otro, que al mismo tiempo no logran la interlocución que supo conferir la escritura como cultura letrada, en cultura enciclopédica, sobre todo en los últimos 200, 300 años, donde tuvo una fortaleza y una evolución muy grande, ¿no?
Y esto en cuestión de impactos sociales, de impactos culturales, ¿cómo piensa que puede impactar, o cómo se puede llevar adelante tal vez de alguna manera ese diálogo intergeneracional en quienes tal vez sí están más habituados a ese tipo de lenguaje basado en la palabra y todos estos nuevos diálogos que se abren desde, redes sociales, internet, plataformas digitales? Bueno, como te decía antes, nosotros tenemos una mayor responsabilidad, me parece, los adultos, porque no le podemos pedir que sean los jóvenes quienes definan o den el primer paso para una interlocución. Yo creo que los jóvenes están viviendo una suerte de experiencia anfibia, ¿no? Donde por un lado tienen una convivencia entre ellos generacional, entre pares, que les permite interlocución, aún salvando las diferencias socioeconómicas, por ejemplo, porque un chico de los sectores más vulnerables puede entenderse y dialogar en un mismo registro que alguien proveniente de sectores mucho más acomodados. Entonces hay una transversalidad, hay un diálogo transversal en las generaciones más jóvenes, pero no cuentan con, de parte nuestra, algo que tienda puentes hacia ese diálogo. Entonces viven, por ejemplo, cuando yo era chico y iba a la escuela, había como una suerte de continuidad entre el tipo de socialización que yo vivía desde mi familia, pasando por la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, si es que iba, o el mundo del trabajo en el cual me iba a desarrollar. Hoy esa continuidad está resquebrajada. Hoy hay muchas cosas que la escuela enseñaba y que tenían desarrollo y continuidad en la vida posterior a la escuela, y hoy se encuentran como en duda. De hecho, los chicos ingresan a la escuela casi como ingresando a un ambiente de una temporalidad diferente, que no tiene nada que ver con el tipo de comunicación ubicua, atemporal, y al mismo tiempo omnipresente que tienen, y que eso desde que ingresan a la escuela hasta que salen de la escuela está como interrumpido. Entonces ahí me parece que la mayor responsabilidad, insisto, sigue siendo nuestra. Nosotros deberíamos empezar a escucharlos más, darle mayor intervención, mayor posibilidad de que expliquen, porque además, disculpen si me hago largo en esto, pero los chicos han desarrollado lo que nosotros llamamos saberes tecnosociales, que son saberes que se adquieren en el vínculo con la tecnología, a veces de manera lúdica, con una PlayStation o con alguna aplicación, pero que esos saberes tienen una aplicabilidad muy importante en la sociedad actual. Sin embargo, aún no ha sido incorporado al mundo educativo. Entonces hay como una disociación entre los saberes que tienen un peso gravitante en el teatro humano actual respecto de lo que enseña la escuela, que no incluye esos saberes y que nosotros deberíamos no solamente incluir, sino escucharlos. Nos comenta la última, y agradeciéndole por el tiempo y la gentileza de compartir el aire con nosotros, ¿nos comparte un poco más acerca de la Facultad Libre de Rosario? Bueno, sí, la Facultad Libre de Rosario se fundó en el año 2005, pero es como la continuidad de una experiencia anterior, que fue la Facultad Libre de Venado Tuerto. La Facultad Libre de Venado Tuerto fue
una experiencia que se origina en la Biblioteca Popular Florentino Amelino, una biblioteca que viendo el pequeño círculo culturoso al que estaba destinada la vida de la biblioteca, decidió un poco, como diríamos en mi ciudad de Venado Tuerto, patear el hormiguero y afiliar la Biblioteca Amelino a la AFA, la Asociación de Fútbol Argentina, y empezar a jugar al fútbol como biblioteca. A partir de lo cual se generó no solamente una movida súper interesante de convivencia entre lo cultural y lo deportivo, sino que además aumentó enormemente la cantidad de socios, aumentó enormemente la cantidad de ingresos económicos y posibilitó que mucha gente que habitualmente no tenía vínculo con los libros empezara a tener una convivencia muy asidua con los libros y con todo lo que de los libros salía. Me refiero a talleres de teatro, talleres de pintura, etcétera, etcétera. Y aún así nosotros vimos que seguíamos circunscribiendo la cultura a un concepto que estaba un poco perimido, por lo cual ante la ausencia de una universidad en la ciudad de Venado Tuerto decidimos crear la Facultad Libre de Venado Tuerto para llamar a los referentes más importantes de la cultura y de la academia argentina y decirles que piensen en la universidad que siempre soñaron y nunca pudieron llevar a la práctica, por lo cual nosotros nos ofrecíamos como el instrumento mediador para que esa facultad existiera, y así fue. Existió, se creó, se convirtió en un fenómeno cultural muy interesante, con muchas repercusiones, que después es retomado eso fue en el año 90 y fue retomado en el año 2005 en la ciudad de Rosario con apoyo de el intendente Lipschitz de ese momento. Y la Facultad Libre desde ese momento sigue siendo una institución muy potente de la ciudad de Rosario. De hecho está dirigida, yo ya no pertenezco más a la institución, más que como una suerte de consejo de ancianos, y ahora está dirigida por jóvenes muy potentes, muy acorde con todo lo que veníamos hablando previamente. Fernando Peirone, gracias por su tiempo y la amabilidad de compartir el aire con nosotros aquí en la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Muy gentil. No, gracias a ustedes, para mí es un gusto, y ojalá esto tenga la posibilidad de ser más frecuente, esos diálogos, porque son más que interesantes. En su libro El fin de la escritura, y seguramente lo vamos a volver a contactar porque tenemos ahí la información que ya está trabajando en lo que continúa, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias, un abrazo. Otro para ustedes. Que siga muy bien. Ahí conversábamos con el doctor en estudios sociales, docente, investigador y autor de varios libros, El fin de la escritura, uno de ellos, y que ha motivado el tema que